Saludos a toda la comunidad Educa, allí donde se encuentre. Hoy los queremos invitar a compartir un encuentro que hemos tenido con nuestros socios y colaboradores de toda la región latinoamericana, la red Reduca, para discutir y conversar, plantear reflexiones sobre cómo reinventar la escuela luego de los efectos de la pandemia. Que lo disfruten. Es para Reduca un gran gusto presentar el día de hoy Reinventando la Escuela para el Regreso Presencial. Desde nuestra red, integrada por organizaciones de sociedad civil de 16 países de América Latina, hay una gran preocupación por los niños, por los jóvenes que no han podido continuar su educación con el apoyo de sus docentes de la misma forma que antes de la pandemia. Han sido años difíciles, han sido años en que se ha luchado por continuar la educación, pero es hasta ahora que se está reiniciando un regreso a clases. Pero consideramos que no debe ser la misma escuela, debe ser una escuela distinta, centrada en el estudiante. En este caso vamos a estar con David Calderón y tendremos un panel con Alejandra Arratia de Chile y Darwin Caraballo desde República Dominicana. Nos complace pues iniciar con la ponencia introductoria que nos dará David Calderón, director de Mexicanos Primero desde México. Vamos a dar la palabra entonces a David para que pueda plantearnos cómo estamos en América Latina. Adelante, David, por favor. Buenos días, muchas gracias, Verónica. Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir una presentación para podernos guiar en esta conversación y ahí, por favor, si me confirman que están viendo mi pantalla. Sí se ve, David, adelante. Perfecto. Entonces, a este ejercicio de esta conversación que les agradecemos mucho que nos acompañen, le hemos llamado Reinventando la Escuela para el Regreso Presencial. Y quiero comenzar mostrando esta gráfica que es elaborada por los especialistas de Banco Mundial. Aquí ustedes pueden ver en este eje el que está en vertical, que va del 200 al 600, es una métrica para indicar los resultados de aprendizaje de las naciones. Es un trabajo muy sólido que ha hecho el Banco Mundial y que permite un comparativo de las habilidades básicas, lectura de comprensión y pensamiento matemático, que están, digamos, regularizadas para todos los países que hacen algún tipo de prueba estandarizada. Entonces, ahí dentro está TIMSS, ahí dentro está PISA, están algunas de las evaluaciones nacionales y entonces armonizadas para que estén en la misma métrica, están ahí acomodadas. Y en cambio en el eje horizontal ustedes pueden ver los días en los que no hubo clases, en los que estuvieran cerradas las aulas en esos países a propósito de la pandemia. En azul están los países y también el tamaño relativo de sus poblaciones escolares de las naciones que tienen bajos o medios ingresos, y en naranja las que tienen alto ingreso. Y entonces, pues bueno, salta a la vista de inmediato, las líneas punteadas hablan del promedio, ¿no? De aquí para arriba es promedio más alto de rendimiento, abajo es promedio más bajo de rendimiento, hacia atrás menos días en promedio, o que el promedio, y hacia adelante más días. En esta dinámica, entonces, podemos ver dónde se encuentran algunos de los países de América Latina. Entonces, vemos a Uruguay con muy pocos días de cierre de escuelas generalizado y con resultados arribita de la media. Tenemos a Chile
igual con resultados arriba de la media. Tenemos después, por ejemplo, a Argentina por acá, tenemos a Perú por acá, tenemos a Brasil por acá, tenemos a El Salvador por acá, tenemos a México en este lado y tenemos el caso extremo de Panamá. Dicho súper rápido, justamente muchos de los países de más bajo desempeño cerraron más tiempo. Obviamente en esas decisiones pues contaron mucho las capacidades de los países también para resolver el tema pues sanitario, y en ese sentido el ingreso y la posibilidad de gasto público pues cuenta mucho, pero en concreto el resumen es quienes más necesitaban la presencia. Los países con más bajo ingreso fueron quienes más tarde la recuperaron. Voy entonces a la siguiente. Con esto justifico esta afirmación. En el encierro aumentó la desigualdad y la exclusión. Las respuestas de educación a distancia en toda la región y en general en el mundo fueron insuficientes y disparejas. En todos los casos, a mí realmente me pareció muy interesante. Estuve en una reunión a distancia por Zoom con el ministro de Educación de Estonia. Estonia tiene en su población escolar un promedio de 3 dispositivos por niño disponibles todo el día, o porque son suyos o porque, digamos, en su familia les permiten usarlos o regularmente tienen acceso a ello. 3 dispositivos por niño en un país en donde la red no cuesta y cubre todo el país. Y esa persona, les estoy hablando de octubre de 2021, lloraba delante del Zoom y decía: hemos fracasado. Un país que es tan consciente de su logro educativo sabía que no basta la conectividad, no bastan los dispositivos, nada es comparable a la presencia, y decía: tenemos que encontrar una forma de acelerar la presencia en las escuelas. Entonces, digamos que con el parámetro de Estonia, sí, vale la pena ser realistas y ser honestos. Las respuestas de educación a distancia fueron, en general, salvo honrosísimas excepciones, algunas nacionales, la mayoría regionales o por sistema, por subsistema educativo, fueron insuficientes y desparejas. Por eso, la pandemia resulta de una forma que no nos propusimos, pero resulta en forma colateral y lamentablemente un experimento natural. ¿Por qué? Porque nos permite ver la diferencia entre escuelas públicas y privadas, nos permite ver la diferencia entre sistemas que apoyaron a sus maestros y sistemas que no apoyaron, los que hicieron inversiones de emergencia y los que no lo hicieron, las distintas respuestas, ¿no? La proporción de uso de radio, televisión y otras alternativas, cómo les fue a los niños indígenas, cómo les fue a las niñas comparados con los niños, a quienes regresaron más pronto a salón de clase, los que regresaron con grupos más amplios, con menos amplios. Es decir, estamos delante de una mina de información educativa que nos permite aislar fenómenos que a veces es muy difícil en la práctica hacerlo, o se hacen pues con modelizaciones econométricas que pues son interesantes, pero son promedios, no son niños reales. La pandemia resulta en ese sentido una enorme oportunidad de aprender. Sería un contrasentido tener sistemas para aprender que no aprenden, ¿no? Entonces, nuestros ministerios de educación, nuestra red Reduca, las organizaciones, estamos en una oportunidad y en una responsabilidad enorme de aprender. La presencialidad, entonces, con distintos ritmos y arreglos, ya está en marcha. Incluso en Panamá, pues ya empezaron a volver. Es importante volver, pero uno de los primeros mensajes que queremos compartir es: hay que volver, pero no a lo mismo. Hay que volver, pero no a 2019. Hay cosas que ya no es posible ni deseable tener como estaban hace 2 años. La pandemia nos abrió los ojos sobre muchas cosas y vale la pena
ser coherentes con esos aprendizajes. Aquí solo unos datos de mi país. Es uno de los sistemas escolares más grandes del mundo, es uno de los sistemas en lengua española, es el sistema escolar más grande del mundo. En el sistema público, la proporción también es en general distinta al resto de Latinoamérica. Apenas el 7%, 6.7% de los niños en edad de 3 a 15 años en México van a una escuela privada. Entonces, es un país que tiene una apuesta muy fuerte por la escuela pública y que, pues, estos son las resultantes de este periodo. No estar en la escuela, dicho súper rápido, para México genera pérdidas de aprendizaje. Quienes estuvieron en modelo híbrido empeoraron en 8.3% en responder de manera correcta un problema de cuarto grado. Ahí hay un error, no es de manera incorrecta, sino de manera correcta. Entonces, esa diferencia, es decir, esos chicos cuando los evaluamos en mayo y cuando los volvimos a evaluar en diciembre, esa es la diferencia entre la barra violeta y la barra color rojo. Entonces fueron menos los que pudieron resolver en forma correcta el problema de cuarto grado de primaria. Es pues algo muy notable, ¿no? Es decir, en el caso de México, híbrido, que quiere decir que estaban en contacto con sus maestros, pero hacían ejercicios todos a distancia, no estaba resultando en mitigar la pérdida de aprendizaje, sino esta continuaba agravándose. Los que se quedaron totalmente a distancia, sin contacto con sus maestros y solo con el sistema que en México se llamó Aprende en Casa, el sistema de las clases televisadas, la pérdida de aprendizaje fue de 6.2%. Entonces, todavía hubo en aquellos que estaban a distancia una resta simple, fue contestada en forma correcta por un grupo cada vez menor. Y los que ya no regresaron a la escuela, una habilidad que es de primer grado de primaria, ya no pudieron con ello el 85, pudieron con ello solo el 85% de ellos, cuando antes lograban hacerlo el 93%. Por eso, una propuesta que está pues abierta a la discusión y el comentario es esta de reinventarnos, ¿no? Es momento de no volver a lo mismo, y entonces 5 aspectos que quería compartir. Primero, reconocer la crucial articulación entre familias y docentes y entre Estado y sociedad para el ejercicio del derecho a aprender. Lo que nos pasó en la pandemia es que nos trajo relaciones inéditas, vínculo, reconocimiento mutuo entre familias y docentes, primero más por necesidad que virtud, pero después tenemos un capital en este momento en toda la región de reconocimiento mutuo entre familias y docentes. Finalmente, en las familias, pues estuvieron mucho más al pendiente de los aprendizajes escolares de sus hijos, ¿no? Una broma un poco cruel, pero muy cierta, es que los papás varones por fin nos dimos cuenta de qué grado iban nuestros hijos y cómo se llamaban sus maestros, ¿no? Porque muchas veces pasamos tan superficialmente por esta responsabilidad que ahora en la pandemia pues fue obligado. También este vínculo entre Estado y sociedad, en sociedad civil, digamos, en general, y sociedad civil organizada, las organizaciones como las nuestras, ha sido una etapa de intercambio más intenso. Entonces, es muy importante que siga y que se amplíe, que ya no perdamos y no regresemos un poco a la burbuja, a la esfera de cada uno, medio ajenos y culpándose mutuamente las familias y los docentes sobre lo que no se logra, sino poniéndose a trabajar juntos. Revalorar la escuela ante todo como comunidad de afectos y de propósito.
no son espacios de distribución de piezas de conocimiento. Ese modelo, esa visión de la escuela como un enseñadero, como un, digamos, local en donde se procesa transmisión de conocimientos, pues es una visión de la escuela muy pobre, muy falsa, y por supuesto cuando nos empecinamos en ella, pues muy negativa. La escuela es ante todo una comunidad y es ante todo una comunidad de afectos y de propósitos. Y esto es técnico neurológico. La principal barrera para el aprendizaje y la participación es el miedo, la violencia, el duelo, la tristeza, la depresión. Si no atendemos a la dimensión afectiva, socioemocional, nos estamos equivocando. No solo es condición del aprendizaje cognitivo, sino además son aprendizajes que se acompañan del aprendizaje cognitivo. La escuela es también un espacio, especialmente en países como el mío, de tantísima desigualdad, un espacio de protección y de impulso social. Desarticular la red de las escuelas públicas destroza el tejido social. Eso fue lo que ocurrió en la pandemia y estamos sobreviviendo a muy duras penas. Entonces, hay que revalorar la escuela como espacio de protección y como espacio de impulso social y como laboratorio de la comunidad. La escuela, simplificando muchísimo, es dos cosas: o es el reflejo de las carencias de su entorno o es el laboratorio de las aspiraciones de esa comunidad. Entonces, ¿qué va a ser? Pues eso cada comunidad con ayuda puede decidirlo. O va a ser la continuación de nuestros males o va a empezar a ser la solución de ellos. Reformular los aprendizajes recuperando lo aprendido fuera. Una de las cosas que queremos poner sobre la mesa es que la recuperación de aprendizajes, comillas, comillas, no la debemos ver como atiborrar de nuevo a los chicos con todo el material que durante 2 ciclos escolares no tuvieron. Es antipedagógico, es inadecuado y es de nuevo esa visión de bodega inerte que va acumulando paquetes de conocimiento. Eso no es así, así no funciona la cognición humana, el aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar por reconocer y valorar lo que las chicas y los chicos aprendieron a distancia y en su casa. No aprendieron muchas cosas de matemáticas, no aprendieron muchas cosas, digamos, se desarticuló su contacto con, no sé, la geografía académica y sin embargo tuvieron aprendizajes socioemocionales, aprendieron a cocinar, a cantar, aprendieron muchísimo de la historia familiar, que si no partimos, como todo pedagogo sabe, de lo que ya se aprendió para construir lo que ha de aprenderse, nos estamos equivocando. Entonces, esa obsesión de los sistemas escolares por los repasos bestiales, es, por supuesto, muy mala opción y entonces conviene pues que cambiemos la mirada hacia recuperar lo aprendido fuera en primer lugar, reforzar las habilidades cruciales, no saturarnos con planes de estudio enciclopédicos y reconocer ahora sí el valor de lo intuitivo, de lo lúdico, de lo cívico-ético, de lo comunitario, en contra de lo que solemos tener como abstracto, disciplinario, ¿no? Individualista, depredador y ajeno. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tenemos esos jóvenes tan desentendidos del compromiso social? Porque les estuvimos diciendo cállate y siéntate y esto es así. Y luego queremos que participen y creen e innoven. Y después decimos, preocúpate por los demás cuando durante 9, 10 años de escolaridad le dijimos, preocúpate de tu resultado y ya a los demás que les vaya como les vaya, ¿no? Entonces, no pidamos lo que no construimos junto con ellos. Reconectar a todos los estudiantes que quedaron fuera. En el caso de mi país, estamos hablando de 3.600.000 personas que se quedaron fuera del contacto regular con sus escuelas y que no han vuelto. Entonces, tenemos que mitigar esos reclutamientos. Quien no está en la escuela no está en el limbo, no está en algo, en un espacio abstracto, está en otro lado. ¿Dónde están? Están siendo reclutados, en el mejor de los casos, para trabajo informal, las chicas sobre todo para trabajos de cuidados dentro de su propia familia, para cuidar a los hermanitos pequeños, para cuidar a los adultos mayores, para hacer tareas de casa. Por supuesto, regresaron al sembradío, regresaron
a hacer trabajos que pueden ser peligrosos o inadecuados para su edad, pero sobre todo que los alejan de romper los condicionamientos de la generación anterior. Ese reclutamiento también puede ser a conductas de riesgo, a todo tipo de adicciones. Por supuesto, expone a las chicas al abuso, a todos pues, pero especialmente a las chicas al abuso, a la trata. Y este reclutamiento puede ser también a la pequeña delincuencia o a la gran delincuencia. Entonces, reconectar es un tema de justicia con esos niños y sus derechos, pero es un tema también de equilibrio y seguridad social. Y entonces nuestros países y especialmente nuestros gobiernos no pueden ser tan ciegos para no darse tregua y reconectar a todos los que perdieron su vínculo con la escuela. Finalmente, replantear la gobernanza educativa. En general, en nuestros países, en la región, es muy típico el modelo muy vertical, autoritario, de control que se establece desde los ministerios nacionales o federales. Hay que replantear la gobernanza educativa como verdadera participación. Primero, desde cada comunidad escolar, mucho más de acuerdo los adultos entre sí, los maestros entre sí, los maestros con los directivos, las familias con los docentes, todos incorporando la participación auténtica de los niños. Es como, esto es por tu bien, pero no te va a gustar ni tienes voz en ello, ¿no? Y cómo queremos que eso sea la entrada a la vida cívica y al aprendizaje verdadero. Entonces, verdadera participación con un sistema de apoyo y conexión, que nos pensemos los ministerios de educación como sistemas de apoyo y de conexión, más que de control y de dispersión de recursos. Es increíble cómo en nuestros países, por ejemplo, se ufanan mucho de describir cómo repartieron dinero, pero no los logros de aprendizaje, no la consolidación de las comunidades. Entonces, ir cambiando ese sistema de gobernanza es urgente y es una de las formas de reinventar. Innovar, entonces, desde este punto de vista, es desarrollar soluciones ajustadas al contexto al que tenemos con mirada global. No todo lo innovador es lo que se hace en otro lado y nosotros no. Hay muchas cosas innovadoras que se hacen en nuestro contexto y para nuestro contexto, entonces no dejemos de tener mirada global, pero siempre soluciones a nuestro contexto y por supuesto todas en el primado del encuentro pedagógico. Si no se reúnen los chicos con sus pares y con sus maestros, toda la innovación con la que se quiera revertir o revestir va a quedar como superficial y ajena. Nuestros países tienen un problema muy claro de desarrollo y entonces sin descuidar la exigencia que tenemos que tener de democratización de high-tech, por ejemplo, la disponibilidad de conectividad sin costo, la disponibilidad de tabletas. Yo que más diera que México fuera Estonia y que no costara voz y datos, que por supuesto es un despojo lo que cuesta en México, y que tengamos entonces también soluciones de low-tech, ¿no? Mensajitos de SMS, el uso compartido de las tabletas, el llevárselas en préstamo, todas las alternativas que también son de papel, de pizarrón. Entonces, la innovación no toda es electrónica, ni toda pasa por dispositivos, ni está determinada solo por esas dimensiones. Estoy en una transmisión, perdón. Entonces, poner el acento en procesos y prácticas concretas más que en los insumos y en los resultados promedio. Y finalmente, innovar también es considerar a la sociedad civil no solo como el complemento filantrópico de los sistemas públicos. Ese trabajo lo viene haciendo sociedad civil y es muy meritorio, pero debe complementarse con lo que ha ido aflorando con mayor claridad desde la pandemia de la sociedad civil como este espacio que puede articular la evidencia, que está más libre, digamos, de ideologías, de compromisos y a veces con capacidad técnica mejor focalizada para articular la evidencia de logro de aprendizaje, de inversión, etcétera, para articular la demanda,
¿no? ¿Por qué no defienden los padres lo que reciben en la escuela? ¿Por qué? Pues porque la asimetría de información es muy grave. ¿Por qué las familias no salen a las calles a protestar? ¿Y cómo se van a enterar de lo que es casi intangible y no están viendo qué pasa todos los días con sus hijos en las escuelas? Entonces, la sociedad civil tiene una enorme responsabilidad para articular la demanda con claridad y con civismo, con las vías democráticas, pero saber que solo ampliar la oferta del Estado o solo subsidiar la oferta del Estado no es solución. La solución es, por supuesto, que funcionen los bienes públicos como bienes públicos y articulador de propuesta, que no haya crítica sin propuesta y no haya propuesta sin fundamentos. Este es lo que quería compartir y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, David. Nos has planteado el escenario en el que estamos hoy día en América Latina, cada país con su contexto. Creo que eso es importante mencionar, ¿verdad? Que no todos los países tenemos la misma situación, pero todos tenemos estudiantes, docentes, directores y retos muy similares, sobre todo para alcanzar los aprendizajes y para tener esa formación integral. Muchas gracias por tu aporte, por situarnos. Vamos a pasar ahora entonces al panel de comentarios, donde tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras organizaciones de Reduca, y vamos a presentar a Alejandra Arratia, quien es directora ejecutiva de Fundación Educación 2020 de Chile, y también a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa de República Dominicana. Vamos a dividir los comentarios en dos grupos, en dos secciones. La primera parte vamos a abordar cómo vemos los retos, los desafíos y también los aprendizajes que hemos tenido en los distintos países de América Latina, pero también tomando en cuenta las experiencias, las vivencias de cada uno. Y en el segundo bloque vamos a hablar de las ideas, de cómo reinventar la escuela en América Latina, cómo enfocarnos en las lecciones, en lo aprendido, en esa solidaridad social que se ha visto y en el uso de recursos novedosos, metodologías que han venido surgiendo. Vamos a entrar pues al primer bloque de comentarios, dándole la palabra a Alejandra Arratia. Por favor, Ale, nos cuentas cómo ves los retos, los desafíos, pero también los aprendizajes desde lo que ustedes han visto en Chile. Adelante. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, gracias, David, también, por cierto, por la presentación, por situarnos, por desafiarnos también. Aprovecho de saludar, bueno, ahí a Darwin en República Dominicana. Veo que está Manuel también desde Argentina, aquí más cerca en el sur. Así que saludos tanto para el norte, para el sur y para todas las personas que nos escuchan hoy. Bueno, creo que claramente tenemos un desafío, Verónica nos decía retos, desafíos, ¿no? Creo que de alguna manera la pandemia ha venido, y lo planteaba David también, ¿no? La pandemia ha venido a relevarnos un desafío que teníamos desde antes en los sistemas educativos en la región. Es algo que nosotros desde Reduca hemos planteado hace mucho tiempo, como cómo resguardamos el derecho a aprender. Nuestras sociedades han ido avanzando en resguardar el derecho a acceso a educación, pero lamentablemente eso no se ha visto plasmado en derecho a aprender, ¿no? Y la pandemia, por cierto, lo planteaba David de una manera muy, además como con bastantes datos, nos mostraba antecedentes, ¿no? La pandemia aumentó la desigualdad, la exclusión, y de alguna manera también no ha golpeado a todos por igual. Hemos visto fuertemente cómo la pandemia ha aumentado la desigualdad, la inequidad en nuestra región, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que relevar algunos elementos que tienen que ver con cómo volvemos, cómo volvemos, pero no a lo mismo. Y en ese sentido creo que nosotros desde Educación 2020 acá hemos estado en nuestro país monitoreando una serie de antecedentes relativos a la pandemia y creo que hay quizás 3 elementos que me gustaría rescatar como parte de los retos y luego en la parte en que hablemos de cómo reinventar la escuela, quizás retomarlos, ¿no?
Y para eso no sé si puedo, Verónica, mostrar algunos, son 3 datos de antecedentes que nosotros hemos recogido desde Educación 2020, que me gustaría mostrar un poco para ilustrar, gracias, para ilustrar esta reflexión, ¿no? Nosotros hemos tenido una serie de encuestas que hemos ido haciendo desde marzo del 2020, ¿no? En que le hemos ido preguntando a distintos actores de las comunidades educativas una serie de variables, ¿no? Una de las preguntas que le hicimos, ahí me confirman si se ve, ¿no? Una de las preguntas que le hicimos a las y los jóvenes, ¿no? A los niños y niñas, es ¿cuánto sentían ellos que habían aprendido? ¿Ya? ¿Cuánto sentían ellos que habían aprendido en el tiempo de la pandemia? Esto es autorreporte, es complementario a lo que nos planteaba David, porque lo que nos planteaba David eran datos más de evaluación, ¿no? Pero esto es autorreporte. Igual aquí tenemos un dato que es tremendamente preocupante, que es que podemos ver que hay un 44% que siente que ha aprendido poco o nada, ¿no? Entonces, esto es como para relevar el tema de que en el fondo efectivamente no hemos podido sostener aprendizaje en el contexto de pandemia. Ahora bien, si uno mira esto y lo analiza según la dependencia, y aquí quiero traer uno de los retos que nosotros vemos, ¿no? Podemos ver que en el fondo la fila de más arriba es en el contexto particular pagado, donde los niños que han aprendido poco o nada, niños y niñas, baja a un 20%, versus un 40% en el sector público y un 52% en el sector particular subvencionado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos un reto tremendo en términos de cómo damos apoyo para los aprendizajes, especialmente en los grupos que menos han podido acceder al aprendizaje en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es un elemento que creo que es un reto crucial que nosotros vemos muy fuerte en la región. Creo que lo planteaste tú, Vero, o lo planteó David, no estoy segura cuál de los dos, pero el desafío de que somos de las regiones más inequitativas del mundo. Entonces, este desafío que yo se lo estoy mostrando un poco con datos de Chile, creo que representa muy fuertemente un desafío que tenemos en la región. El segundo elemento que quiero traer, en el fondo, es el tema de las variables, cómo impactan las variables socioemocionales, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver, y lo voy a retomar después en la reflexión respecto al tema de cómo reinventamos la escuela a la luz de estos aprendizajes. Esto tiene mucho que ver con cómo las y los niños, niñas jóvenes, digamos, han ido viviendo el contexto de la pandemia. Y aquí nosotros les preguntamos, en el fondo, ¿cuánto la situación del coronavirus los tenía tan preocupados que no podían concentrarse en hacer sus tareas? Ojo, y yo siempre trato de decir esto, es normal que la situación del coronavirus haya tenido preocupado a los jóvenes, creo que estábamos todos preocupados, creo que los adultos también, y creo que es normal eso es parte del contacto con el medio ambiente, ¿no? El punto es cuando esa preocupación es tan grande que las y los jóvenes plantean que no se pueden concentrar en sus tareas para el colegio, que de alguna manera interfiere. Y ustedes pueden ver aquí que el porcentaje que está muy preocupado es el 58%, ¿no? Entonces aquí tenemos un dato de que en el fondo nos da cuenta de que hay un alto porcentaje de niños, niñas, jóvenes que su preocupación es tan alta que ni siquiera pueden hacer sus tareas. Entonces la pregunta, y tenemos conciencia desde la perspectiva del conocimiento que tenemos de cómo las personas aprendemos, que un niño o niña que está muy preocupado a este nivel de angustia no va a poder aprender. De hecho, nosotros les cruzamos este dato luego con cuánto estaban aprendiendo, y como ustedes pueden ver, en el caso de los niños y niñas que estaban muy preocupados por la situación sanitaria, el porcentaje de niños y niñas que siente que aprendió nada o muy poco sube al 60%. Entonces, esto nos levanta el tema de cómo integramos, cómo repensamos y reinventamos una escuela que incorpore de un modo mucho más potente las variables de tipo socioemocional, ¿no? De cómo somos un espacio que permita que este tipo de emociones, de preocupaciones, de angustia, puedan ser procesadas de modo tal que los niños y niñas puedan sostener trayectorias de aprendizaje, ¿no? Entonces teníamos el tema de la inequidad y cómo se aumenta, el tema del impacto de las variables socioemocionales, que es un segundo gran reto, y cómo la escuela se hace cargo de esto. Nosotros en Chile, les comento, estamos retornando a las clases presenciales, o sea, ya se ha retornado a las clases presenciales, ahora comenzamos con clases ya no voluntarias, sino que se retomó la obligatoriedad de las clases ahora en marzo, y estamos viviendo desafíos
durísimos, pero durísimos, de una escalada, podríamos decirlo, de violencia en las escuelas, ¿no? Todos sabemos que cuando las personas estamos sometidas a un estrés mayor, nuestros niveles de irritabilidad aumentan, el control de impulsos disminuye, y estamos viendo situaciones muy, muy complejas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un desafío que es fundamental abordar. Y en tercer lugar, un tercer reto que quisiera traer, y con esto cierro, Vero, sé que teníamos poquito tiempo aquí que estamos, pero cierro con este tercero. Les preguntamos también a las y los jóvenes qué tan entretenidas o aburridas le han parecido sus clases, pensando en cómo aprovechamos también el contexto de los desafíos que nos ha generado la pandemia para repensar la escuela y reinventar y dar más espacio a la innovación para resguardar que todos puedan aprender. Y lamentablemente hay un 64% que nos planteó que sus clases le habían parecido o algo aburridas o de frente muy aburridas. Entonces aquí tenemos un tema también que nos da cuenta de cómo, cómo abordamos el desafío de repensar también las prácticas pedagógicas. Cuando uno cruza, también hicimos el mismo ejercicio, cruzar esto con cuánto sienten las y los estudiantes que están aprendiendo. Cuando uno cruza el dato, puede ver que cuando las y los jóvenes sienten que sus clases son muy aburridas, el porcentaje de estudiantes que sienten que ha aprendido poco o nada aumenta al 78%. 78%. Versus cuando las clases son muy entretenidas, que si bien es un porcentaje menor, en ese grupo, los niños y niñas que sienten que han aprendido mucho son el 74%. Entonces, en el fondo esto lo quiero traer para, en el fondo, relevar tres grandes retos, acogiendo el desafío que nos planteaba David y la pregunta que nos hacía Verónica luego, ¿no? Retos que estamos viendo, desafíos, aprendizaje. Entonces, ¿cómo abordamos el tremendo desafío de la inequidad al interior de nuestros países y en nuestra región? ¿Cómo abordamos el desafío de repensar el rol que juega el bienestar socioemocional y las variables socioemocionales en la escuela? Y eso quisiera retomarlo luego cuando pensemos en cómo reinventar la escuela, ¿no? Y en tercer lugar, el rol que tiene la innovación, que creo que si volvemos a pensar la escuela exactamente como estaba en diciembre del 2019, vamos a haber perdido una oportunidad para pensar desde otra perspectiva. Y en esto quisiera cerrar esta parte con una frase que tiene Santiago Rincón Gallardo, un mexicano también, David, muy experto en temas de innovación y, bueno, y de educación más equitativa, más inclusiva, ¿no? Más humanizante. En este contexto, la innovación es un imperativo ético, no es un lujo, es un imperativo ético. Y yo creo que en el contexto en que estamos en base a la pandemia, la innovación claramente se nos releva como un imperativo ético. Eso por mientras, después tomamos cómo reinventar en base a estos tres grandes desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias por compartirnos lo que has planteado como los desafíos. Ahora pasamos a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa desde Santo Domingo. Adelante, Darwin. ¿Qué tal? Saludos para todos, sobre todo para mis colegas de Reduca y también para todas las personas que han decidido acompañarnos en este espacio. La verdad que lo compartido por David, salvo esa expresión que señaló en donde las organizaciones o la sociedad civil, como lo dijo David, está exenta de ideologías, comparto prácticamente todo. Y lo que me voy a limitar es a enfatizar o a reforzar algunas de las ideas que David ha planteado allí. Entonces, estoy compartiendo con ustedes una presentación. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que durante la pandemia, en la educación también el temor y la superstición se impuso a la ciencia y a los datos. Y este es un elemento que debe hacernos reflexionar a todos quienes trabajamos en educación, porque si estamos trabajando con el conocimiento, si todos los días veneramos el conocimiento dentro de los espacios de interacción entre el estudiante y el maestro, que en las comunidades docentes, que en las familias que están vinculadas a la educación, tuviésemos conductas propias del siglo XVI, es preocupante. Es preocupante que no seamos capaces desde la educación transmitir que hay un conocimiento que sin desmerecer otras formas de aproximarse a la realidad es más preciso, es predecible y por tanto permite estimar comportamientos futuros, en este caso, por ejemplo, de la enfermedad. Y hasta momentos donde había avanzado
significativamente ya la evidencia de que la escuela no era un foco de contagio, sino todo lo contrario, en América Latina la comunidad educativa en general le dio la espalda a los datos. Y esto es algo que nos tiene que hacer llamar a la reflexión. No tengo tiempo para insistir en esto, pero pudiéramos hablar toda la tarde al respecto. El segundo es que hay efectos directos y colaterales en la pandemia. Ya David mencionaba algo muy significativo con esa información del Banco Mundial, en donde hay 1.000 millones de niños en riesgo a nivel global. Esto no es un efecto solamente sobre nuestra región. En promedio se han perdido 200 jornadas en América Latina durante el periodo de pandemia, y claramente en la región y en República Dominicana en particular, no generó una desigualdad, pero sí la hizo más evidente y, por tanto, se ensancharon las desigualdades, ahora también expresadas en niveles de aprendizaje. Tal vez esa sea una novedad adicional de esta pandemia, porque sí está verificado para el caso dominicano que las desigualdades se ensancharon con el efecto de la pandemia. El esfuerzo particular que hizo el gobierno dominicano fue encomiable, porque a diferencia de otros países de la región, se optó por la audacia, la innovación y ensayar herramientas o caminos alternativos a la presencialidad sin demasiado cuidado, es decir, como mandatan hoy las metodologías de innovación de poder prototipar y desarrollar experiencias, tal vez sin el debido recaudo logístico y pudiendo controlar mejor toda la gerencia de este proceso, pero lo que está claro es que en el caso dominicano, el Ministerio de Educación, el gobierno de la República Dominicana decidió incrementar el presupuesto de la educación sobre este periodo, yendo de manera contracíclica, y fue, digamos, el año donde se superó incluso los parámetros legales de asignación presupuestaria al presupuesto. Se llegó a invertir 1.470 millones de dólares adicionales, lo que representó $700 por estudiante adicionales, en un país donde el costo por estudiante no supera los $2.300, es decir, una proporción relevante, tratando de desarrollar experiencias alternativas con base en una educación remota, aunque claramente no toda sustentada en la digitalización o los servicios sobre Internet, producto de que la infraestructura tecnológica es muy diversa y disímil en el total del territorio de la República Dominicana. Hubo un aumento también en otras áreas que también afecta al presupuesto público en más de 660 millones, y lo interesante es que las familias se vieron obligadas a gastar 330 millones de dólares adicionales, aún en situaciones de crisis económica, para sostener los procesos educativos. Y esto obviamente impactó de manera mayor a los hogares que menos recursos tienen. De hecho, en los quintiles 2 y 3 es donde pudimos probar un esfuerzo extraordinario de familias que tuvieron que solventar soluciones intermedias con cuidadores o con personas que ofrecían espontáneamente servicios de cuidado de muchachos con algún tipo de servicio educativo, digamos, a partir de cómo se desarrolló la oferta educativa del país, con la televisión como eje, la radio y la internet. Bueno, esto espontáneamente surgió, y en esos quintiles el esfuerzo económico fue muy relevante, como se ve allí. Creo que hay una cuarta reflexión que nos tiene que también ocupar, que la pandemia, como lo decía Alexandra, trajo algunos aspectos muy positivos, en el término de que la relatividad del tiempo y el espacio llegó al concepto de escuela. Es decir, la escuela hoy no se limita y no debe limitarse a los espacios de 4 aulas o de un centro educativo. Podemos ganar calidad con docentes que trabajen a partir de los medios digitales y encontrar alternativas de procesos de transposición de conocimientos en esta propuesta que hace Reduca de reinventar la escuela,
porque claramente tiempo y espacio se redefinen también ahora para el proceso de aprendizaje. Claramente en esto no hubo ganadores en ningún segmento de la sociedad, pero menos todavía en los sectores menos pudientes. Al igual que lo hizo Chile, nosotros en República Dominicana hicimos mediciones representativas a nivel de toda la población en 2 oportunidades durante la pandemia y pudimos comprobar cómo, similarmente a lo que en Chile planteaba Alejandra, el 55% de las familias percibía que sus hijos no habían aprendido nada o habían aprendido menos. Solo 1/3, coincidiendo con los hogares de mejores recursos, decía que habían aprendido más. Eso es interesante también, pero todavía no hay mediciones oficiales que permitan dar un dato objetivo sobre cómo se comportó el proceso de aprendizaje durante la pandemia respecto al proceso anterior. Y lo último para esta primera intervención, como 2 desafíos que van a estructurar a nosotros, creo, desde el área de educación, cómo afrontar la agenda que se nos viene. Una, el desafío de evitar una generación COVID, una generación que sea identificada como sinónimo de no aprendieron, de no lograron las competencias adecuadas, sobre todo porque hay procesos formativos que no se repiten por la evolución biológica natural de las personas. Es decir, los niños que pasaron por la primera infancia y no tuvieron acceso a la educación, no pueden volver a la primera infancia, aunque se la queramos volver a dar en el 2023. Lo mismo los adolescentes, que han sufrido muchísimo los procesos de aislamiento en el momento en el que el grupo de referencia es un elemento fundamental para su desarrollo emocional y para su identidad como ciudadano. Con lo cual, allí hay un tema muy importante para repensar la velocidad también de los procesos y redefinir ahora que el terreno fue arrasado, como cuando se incendia un campo, bueno, allí hay oportunidades también de reconstruir por la fertilidad que queda en esas tierras. Y el otro elemento importante es el de evitar la restauración, esta idea de volver al pasado. Hay una intención fuerte, hay fuerzas gravitatorias de la cultura organizacional de nuestros sistemas que rápidamente quieren olvidar lo malo de la pandemia, y eso es muy bueno, pero también quieren olvidar lo bueno. Y organizaciones como las nuestras están obligadas, tienen un imperativo moral, ahí coincido con Alejandra, es un imperativo moral el hecho de aprovechar que esta aceleración, que este efecto catalizador que tuvo la pandemia no caiga en saco roto. La tecnología tiene que insertarse definitivamente en un proceso de aprendizaje, debemos repensar los procesos, la escuela no puede ser la misma, el rol del educador debe ser totalmente distinto, los pensum tienen que variar, no será momento de pensar que la estructura por grado ya está obsoleta, es decir, un conjunto de procesos que América Latina y nuestros países tienen la oportunidad de desarrollar, y en una próxima intervención tal vez les pueda contar más en detalle de una idea y un proyecto que estamos desarrollando en República Dominicana en conjunto con el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Realmente interesantes los puntos que has puesto sobre la mesa y que complementan lo que ha dicho David y Alejandra. Para pasar y seguir con esta conversación, quisiera que nos metamos un poco a la segunda pregunta, que sería, ¿cuáles ideas tenemos o qué puntos podemos dar para reinventar la escuela? ¿Qué metodologías recomendamos? ¿Y cómo enfocarnos también en lo bueno? ¿Cómo enfocarnos, creo que sobre todo también en esa participación de las familias, de los hogares en la escuela, puesto que han sido un actor clave? Le damos la palabra a Alejandra, por favor. Unos minutos más, por favor. Sí, quiero decir que no nos pusimos de acuerdo con Darwin, pero la reflexión que yo tenía para ahora está muy vinculada con esta reflexión, con esta pregunta que él dijo muy al pasar, así como si nada, pero que creo que es una pregunta muy de fondo, que es como, ¿no será el momento de repensar los grados en la escuela? Bueno, esa es la reflexión que quiero traer pensando en este desafío de reinventar la escuela.
Y para eso quiero ocupar una sola imagen que voy a traer para presentar, espérenme un poco, que quiero que las personas que estamos aquí podamos pensarnos en esa imagen, ¿eh? Porque además es una imagen que tiene que ver con cómo las personas aprendemos. Creo que la reflexión, a ver, voy a hacer la línea completa. El deber que, además es lo que nosotros empujamos desde Reduca, es que lo que se tiene que resguardar es el derecho a aprender. Lo que queremos que todas nuestras nuevas generaciones tengan es el derecho a aprender. Y creo que eso nos lleva al repensar la escuela, al pensar cómo vamos a reinventar la escuela, entonces a detenernos un poco respecto a cómo es que las personas aprendemos, ¿no? Y la escuela la tenemos organizada, sabemos, y en esto hay vasta investigación, ¿no? Sabemos que las personas aprendemos a distintos ritmos, con distintos mecanismos, con distintas metodologías, ¿no? Y en cada curso, esto está hecho pensando en Chile, ¿no? Desde NT1 es como el año antes de primero básico, tiene 2 años anteriores de educación inicial, ¿no? Entonces, considerando estos 8 años, sabemos que en cada curso hay una diversidad de etapas en que se aprende. Sin embargo, lo que vemos respecto a cómo tenemos organizada la escuela, y ahí está lo que planteaba Darwin, digamos, es que en cada curso se enseña un conjunto de aprendizajes que presumen que están todos los niños adentro de un grupo más o menos equivalente. Con lo cual se nos quedan niños afuera, tanto porque son niños que están más abajo como porque son niños que están más arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cómo tenemos organizada la escuela? Y por eso planteo esta reflexión para repensar cómo podemos reinventar la escuela. Tenemos un grupo reducido de niños que acceden a experiencias de aprendizaje que están dentro de su zona de desarrollo próximo o de su zona de aprendizaje, como diría Vygotsky, ¿no? Pero tenemos un grupo importante de niños que están en lo que se llama, en lo que algunos autores llaman la zona de aburrimiento. Y son niños, ahí además son niños que muchas veces están aburridos y por lo tanto hacen más desorden, tienen más castigo y por lo tanto van quedando fuera, excluidos de la experiencia educativa. Ahora, lo que va de la mano de esto, y es quizás aún peor, es que tenemos un grupo grande de niños también que están yendo a la escuela todos los días a vivir experiencias de aprendizaje que están en lo que un autor inglés que se llama Gordon Stoddard llama la zona de pánico, ¿no? Están yendo a la escuela todos los días para vivir una experiencia de aprendizaje que está tan lejos de su zona de desarrollo próximo que ellos la experiencia que tienen es de sentir que ellos no pueden. Esto implica problemas de autoestima. Esto tiene un tremendo impacto en el desarrollo socioemocional de estos niños y niñas. Entonces, creo que la pregunta respecto a cómo reinventamos la escuela tiene que tener la conciencia de cómo aprendemos las personas a la base. Y por lo tanto tenemos que repensar un poco y quizás decir, bueno, esto es un juego, ¿no? Aquí hay que pensar fuera de la caja y salirnos de la idea de que en el año, no sé, tercero básico, tenemos todos los niños adentro de esa cajita y tenemos que asumir que en tercero básico tenemos niños que están en distintas cajitas. Y por lo tanto tenemos que repensar cómo nos salimos de la mirada única y de la mirada más homogeneizante en la escuela. Y nos abrimos a tener experiencias de aprendizaje más diversificadas. Y creo que eso está súper como vinculado con algunas oportunidades que tenemos en el contexto actual. Lo voy a cerrar súper rápido, sé que estamos contra el tiempo, pero hemos tenido procesos en que se ha priorizado el currículum, por lo menos en Chile y en otros países de la región, y la pregunta tremenda aquí yo creo que tiene que ver con cómo repensamos la arquitectura del currículum. Cómo pensamos en currículum que sean menos detalle, sin renunciar a que queremos que los estudiantes aprendan por un tema de democratizar los aprendizajes y el conocimiento, ¿no? Pero cómo potenciamos procesos de aprendizaje que impliquen en el fondo responder a la pregunta de qué aprender, qué aprendemos, a qué va la pregunta del para qué en la escuela. Otra gran oportunidad que creemos nosotros desde Educación 2020 que tenemos es cómo repensamos las estructuras actuales para la innovación, cómo se apoya la innovación asumiendo este imperativo ético que planteaba yo citando a Rincón Gallardo en realidad y que Darwin también reforzaba, ¿no? ¿Cómo potenciamos la tecnología en esto? Todas las preguntas que tienen que ver con el cómo aprender. Y creo que aquí hay
un capítulo súper importante. Entonces, ¿qué aprender? ¿Cómo aprender? Y por otro lado, todas las oportunidades de evaluación más formativa y cómo ese tipo de evaluación, cómo la observación de cómo se aprende, nos puede permitir promover más aprendizaje para todos, entendiendo que en realidad la evaluación es lo que nos permite identificar en dónde están nuestros estudiantes en este gráfico, para darle oportunidades de aprendizaje para continuar ahí. Entonces, vinculando con lo que teníamos antes, porque con este desafío de la inequidad, de la tremenda inequidad que tenemos en la región, de los temas socioemocionales y de la innovación, creo que están muy vinculados con estas tres grandes preguntas. La pregunta de repensar un poco el qué aprendemos, el cómo lo aprendemos y cómo observamos lo que se ha aprendido. A la vez, un poco me encantó esa analogía que ponía Darwin entre la generación perdida o volver al pasado, ¿no? Como cómo reorganizamos la enseñanza combinando también todo lo que hemos aprendido de ambientes virtuales, pero también con ambientes presenciales. Creo que este es el desafío que tenemos y creo que es una oportunidad, podríamos decir, muy poco común en la historia, en términos de que hemos estado en todo el mundo, en este contexto tan difícil y tan desafiante que ha sido la pandemia, pero también lo podemos enfrentar, yo creemos desde Educación 2020 como un desafío adaptativo y sacar propuestas que nos permitan resguardar adecuadamente el derecho a aprender. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Excelentes aportes adicionales que nos dan un panorama mucho más amplio, ¿verdad?, de cómo repensar la escuela. Darwin, te damos unos minutos más para que complementes y nos puedas plantear las ideas que dejaste en el tintero. Adelante. Gracias, Vero. Bueno, a mí lo único que me separa con Alejandra es el resultado del partido de anoche. Después el resto, completamente de acuerdo. No tengo mucho para agregar de eso, pero sí hay dos elementos adicionales de esa transformación por las implicaciones que tiene a nivel presupuestario. Repensar la escuela o reinventarla, como sugiere David en su presentación, afecta también los modelos y los prototipos de infraestructura de las escuelas. Si nosotros reorganizamos los espacios escolares, podemos indudablemente optimizar presupuestos. Lo mismo que si utilizamos a los docentes más talentosos para llegar con su conocimiento al rincón más escondido de nuestros países. Algo que tuvo muy positivo el proyecto en República Dominicana de educación remota, que le valió el reconocimiento de la UNESCO por la audacia y la rapidez de actuar frente a la inacción de muchos países, fue que los docentes más talentosos que dictan clases en los colegios más caros de la ciudad, ahora llegaban con su conocimiento a la región más popular del país, por ejemplo, en zonas de frontera. Y esto de alguna manera democratiza el acceso a un tipo de docencia, aunque obviamente este no puede ser el modelo exclusivo. Esto hay que complementarlo, robustecerlo y darle un esquema adicional. Pero yo creo que allí hay temas importantes a considerar. Nosotros estamos desarrollando un proyecto experimental con la Presidencia de la República, como les decía, basado en esta lámina que estoy compartiendo con ustedes de las metodologías de lo que se conoce como el design thinking, que es gastar poco tiempo en la esencia y la filosofía de esta metodología, es gastar poco tiempo en el diseño de los proyectos, crear buenos prototipos, que el valor que tienen es probar, porque partimos de la base de que hay algo que debí decir antes. La pandemia nos demuestra que sabemos muy poco de lo que pasa en educación. Creemos saber muchas cosas, pero en realidad sabemos poco. Y lo que nos demuestra el último dato de la investigación que comparte con nosotros la Oficina Regional de la UNESCO es que es la fotografía de la educación antes de la pandemia, es que la región sigue en la retaguardia del mundo y se acercan las brechas, pero crecen los que estaban más abajo y caen los que estaban más arriba. Es decir, el modelo está obsoleto, fracasó y no podemos seguir insistiendo sobre lo mismo. Entonces, el modelo que tenemos que instrumentar y provocar a que las autoridades tomen esos riesgos es el de la experimentación. Y para experimentar se necesita justamente metodologías de exploración donde se gaste poco tiempo en crear modelos, que partan de este concepto de
poder oír a los actores, oír a los docentes. Este modelo, ojalá tuviera el tiempo para contarles cómo trabajamos durante un trimestre con los educadores, entendiendo qué son las necesidades que ellos tienen y la distancia que hay entre lo que ellos necesitan y lo que el sistema hoy les propone. O sea, eso es absolutamente clave. Y el sistema lo ignora una y otra vez. Luego, definir y priorizar los problemas, crear ideas y probar estas ideas a través de prototipo y obviamente evaluarlas, porque solo con una medición rigurosa y honesta es que se puede crear este concepto. Y el proyecto tiene, justamente está estructurado en 5 pilares, donde trabajamos con estos conceptos de repensar el rol del talento humano dentro de un centro educativo, el currículo, cuál es el rol que tiene, como lo decía Alejandra, qué vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar. Es decir, hoy tenemos elementos que no están dentro del currículo que nos dicen cómo aprende el cerebro humano y que hoy no se están considerando, cómo se gestiona este centro educativo, cómo debe interactuar la tecnología y cómo adoptamos una cultura de la investigación y la evaluación en el propio centro. No únicamente con una gestión dirigida de lo que es la autoridad educativa o el sistema, sino también involucrando a las empresas que están en el entorno de cada centro educativo, creando una figura de tutor, o ahora ya esto evolucionó a mentor dentro del centro educativo, que están de la mano con estos centros, con un soporte técnico muy fuerte, constante, a partir del uso de la tecnología, midiendo todo el tiempo todo lo que pasa, midiendo, teniendo data en abundancia y creando incentivos. Tal vez este es el último elemento, un programa de incentivos en la dirección correcta. Los humanos trabajamos por incentivos. Comemos cuando tenemos el incentivo de comer porque tenemos hambre. Dormimos cuando nos da sueño, ese es el incentivo. Educamos cuando tenemos el deseo de educar. Y eso tiene que conocerlo y reconocerlo la política pública para crear esos incentivos que puedan desobstruir los flujos de ese torrente que se necesita que llegue a caudales por el sistema educativo de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, Darwin. Creo que realmente hemos complementado bastantes ideas de cómo repensar la escuela. Hay tanto que platicar, tantas experiencias de nuestros países, pero creo que hemos sentado aquí una base para continuar un diálogo a lo largo de este año, ¿verdad? A lo largo de los siguientes meses. Vamos a continuar en algún otro foro, tomando en cuenta a otros panelistas de nuestra región también. Vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas que vamos a sintetizar debido al tiempo. Y le vamos a pedir también a David que se pueda integrar si quiere contestar pues alguna de las preguntas. Una de ellas tiene que ver con el liderazgo escolar. ¿Cómo podemos potenciar el liderazgo en las escuelas? Porque otras preguntas ya han sido abordadas. Quisiera lanzarles esta pregunta y pedirles que entre 1 a 2 minutos podamos contestar qué papel tiene el liderazgo en las escuelas y también qué importancia tiene el integrar a los distintos actores de una comunidad, incluyendo a los hogares, padres de familia o tutores, así como también otras autoridades regionales, incluso jurisdiccionales como municipalidades. Adelante, quien la quiera responder, por favor. Una primera respuesta a este respecto es que justo la pandemia desarticuló un poco la estrategia de liderazgo escolar típica, al menos de la escuela pública mexicana, que era muy vertical. Es decir, el líder escolar usaba la mayor parte de su tiempo, energía, talento en gestionar recursos hacia arriba, recursos queriendo decir algún tipo de fondo, atento a todas las convocatorias y buscando atraer, digamos, la atención de los niveles superiores de decisión para, digamos, acercar beneficios a su escuela o incluso para reclutar algunos docentes en específico, porque no tenía autonomía para dirigir estos aspectos en su centro. Y después, hacia abajo,
pues un coordinador del trabajo de los docentes, pero muy concentrado en el cumplimiento de los deberes administrativos, ¿no? Que se llenaran todas las formas, que estuvieran todos los certificados, etc. Creo que la pandemia obligó y a muchos les liberó para ejercer este otro liderazgo que es más de establecer visión, de mantener el ánimo, de innovar, de hacer propuestas. Y de nuevo, creo que esto que se dio en forma primero experimental y después en algunos casos alimentada, nosotros tenemos una experiencia con un grupo en Yucatán, el Consejo Yucateco de Docentes, que, digamos, han profundizado en esa reflexión de un liderazgo también horizontal y un liderazgo que ya tiene que ver mucho más con establecer una visión, el alimentar propósitos comunes y también extender la mirada a las autoridades de otros sectores de los servicios públicos, por ejemplo, para recontactar a los chicos con los que se había perdido, entonces apoyarse en los sistemas sociales desde la Procuraduría hasta los servicios que en los municipios se ocupan de salud o de nutrición. Entonces, una visión ya más holística, más horizontal de liderazgo, que creo que vale la pena, retomando un poco lo que decía Darwin también, prototipar, ¿no? Antes que crear así nuevas leyes y nuevos reglamentos y nuevas tareas para los líderes, mejor atender a experiencias que ya se están dando, estudiarlas y, digamos, evaluar qué está resultando mejor con ese liderazgo renovado en horizontal. Muchas gracias, David. No sé si Darwin o Ale quieren agregar algo a este punto. ¿O pasamos? No, un elemento adicional tal vez. Adelante, Alejandra, adelante. Yo también creo un pequeño elemento adicional, que es que lo que nosotros hemos podido ver mucho es, bueno, lo fundamental del rol del liderazgo directivo en este contexto. La verdad es clave y nosotros hemos visto muy fuertemente cómo para que una comunidad pueda ser un espacio seguro, que ponga el énfasis en el aprendizaje, que cuide a todos los niños y niñas, el rol del equipo directivo para tener ese mismo enfoque en el trabajo con docentes es fundamental, docentes y equipos de apoyo, ¿no? Es fundamental y lo hemos visto muy fuertemente y creo que la pandemia de alguna manera ha demandado ese rol de los equipos directivos y ha reforzado también esa importancia, como decía David, ¿no? Reforzar eso. Gracias. Gracias, Ale. Darwin. Sí, reconociendo lo que decía David y el énfasis que pone Alejandra en los directores de centro, no quiero que quede sin mencionar el rol de liderazgo de cada docente, o de la gran mayoría de los docentes, que tuvieron que recurrir a su creatividad, muchas veces financiando las soluciones desde su propio bolsillo porque no tenían internet. En caso de República Dominicana, el uso del WhatsApp desde los celulares fue la tabla de salvación de muchas comunidades, y de verdad que hicieron un trabajo extraordinario, pusieron horas por encima de sus responsabilidades, y por eso creo que desde Reduca merecemos enviarle un reconocimiento a todos los educadores de nuestra región, a todos los que pusieron esa milla extra, ese esfuerzo adicional, porque en definitiva hoy estamos viendo una tragedia, pero pudiéramos estar también viendo una tragedia mayor si no hubiésemos tenido ese rol amortiguador que generaron los educadores en nuestra región. Y eso siempre tendemos a ver el vaso medio vacío, pero reconozcamos también que la situación fue de una extrema gravedad, que como lo planteaba David, países con todo resuelto, como Estonia, lo sufrieron, y nuestra región sigue ahí de pie y pensando en el futuro. Gracias, Darwin. Estamos de acuerdo. Hemos visto educadores muy esforzados también acá en Guatemala. Vamos a hablar ahora de cómo debieran los gobiernos apoyar, proveyendo recursos o capacitando al talento humano para lo que se requiere. Esta sería ya la última pregunta.
Así que vamos a dar la posibilidad a cada uno de que pueda comentarnos, ¿verdad? ¿Cómo ven el rol de los gobiernos para apoyar este cambio, a reinventar la escuela, a un sistema educativo que responda mejor a las necesidades actuales? No sé si David quieres comentar cómo ves el rol del gobierno. Gracias. Sí, creo que es un paso de madurez que deben dar los gobiernos, que en concreto pues quiere decir los funcionarios, ¿no? De esta visión, como decía, concentrada en el control y en la dispersión de los recursos, y mucho más un papel de coordinación, un papel mucho más de red de apoyo y de identificación de buenas prácticas, ¿no? Es decir, gobiernos que más que estar exclusivamente centrados en la prescripción, estén recogiendo las experiencias positivas de las distintas regiones, de las distintas comunidades y compartiéndolas con los demás, generando los grupos de trabajo. Todo, digamos, no hay peor ministerio que el que no se deja ayudar, ¿no? Entonces, es una tarea social en la que obviamente no pueden tener ni todos los expertos ni todo el tiempo. Entonces, con un claro discernimiento y reconociendo aún la rectoría del Estado sobre digamos, el cumplimiento de los derechos, sin embargo, creo que es el momento que los ministerios aprovechen para reconocer y que necesitan mucha ayuda y para incorporar toda esa creatividad y energía que se desató en la pandemia, como digo, primero por necesidad, pero que ahora vale la pena que no perdamos, sino al revés, que aceleremos el paso en esa transformación necesaria. Muchas gracias, David. Darwin o Ale, ¿quieren agregar algún otro elemento de qué deben hacer los gobiernos, sean regionales o locales o nacionales? Alejandro, yo solamente un concepto, atreverse. Lo que más les cuesta a las estructuras públicas, someterse a procesos de innovación no demasiado estructurados. Entonces, en el caso de República Dominicana tenemos esa suerte y los invito a que se interioricen más con este proyecto que estamos desarrollando y con esta idea de, bueno, de innovar y de ir diseñando en el mismo momento que se va gestando el proceso de construcción de ese prototipo, como bien señalaba David. Gracias, Darwin. Qué buena forma de plantearlo tiene Darwin. Yo creo que, y voy a tomar esa forma, creo que es dos grandes cosas. La primera es generar condiciones. Yo creo que los estados tienen una responsabilidad en términos de generar condiciones. Cada país tiene sus desafíos en particular. En Chile, por ejemplo, hay un tema tremendo con la conectividad. Somos un país muy, muy largo, entonces hay regiones que de verdad tienen problemas tremendos de conectividad de llegada, ¿no? Entonces, generar condiciones para que además todos los actores de las comunidades educativas puedan, en el fondo, resguardar el derecho a aprender, como retomando lo de antes, ¿no? Y lo segundo, me parece súper potente la forma de plantearlo como atreverse. Y yo creo que atreverse lo plantearía a salir de una conversación que desde los ministerios muchas veces, y yo lo digo con autocrítica, yo quiero transparentar, tuve 10 años en el Ministerio de Educación acá en Chile, ¿no? Muchas veces desde los ministerios se enfoca una conversación mucho más administrativa que pedagógica. Y yo quisiera ver que se atreven a una conversación más pedagógica. En ese sentido, en Chile estamos muy esperanzados. Tenemos por primera vez un ministro de Educación que viene del aula, que ha sido profesor, jefe de UTP, director de escuela, que además es parte de una red que nosotros tenemos acá en la sociedad civil en Chile, ¿no? Entonces tenemos mucha esperanza de que se pueda intencionar más una conversación pedagógica. Y creo que atreverse a eso, creo que con eso sería fantástico. Muchas gracias, Ale, Darwin y David. Creo que quedan muchos puntos para que hagamos otro foro, ¿verdad? En un futuro, con otros de los colegas también de la región. Vamos a dar paso ahora a las conclusiones, que por el tiempo, pues vamos a ir cerrando nuestro foro sin
no dejar de agradecer a todos. Manuel, por favor, te vamos a dar la palabra. Manuel Álvarez Gracias. desde Argentina, de Educar 2050. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a los tres, Alejandra, David y Darwin. Ha sido un lujo escucharlos. Las conclusiones, no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de hilar algunos conceptos que escuché. La primera parte le dedicamos un tiempo al estado de situación, la segunda parte a la reinvención de la escuela y la tercera parte al rol de los gobiernos. En varios de estos puntos hubo manera de enhebrar ideas, ¿no? Me quedo con la reflexión que hizo David de Estonia, con la reflexión que hizo de los 5 aspectos tan importantes a tener en cuenta para el futuro, pero me quedo, David, con una frase que hemos charlado ya en una oportunidad, que es que la importancia no está solo en el regreso a clase, sino en la clase de regreso. Y me gusta focalizar en esto, porque creo que ha salido de las 3 exposiciones la relevancia que hoy tenemos, una vez sucedidos los hechos, una vez pasado la tragedia, este temor que hablaba Darwin, que superó a la ciencia y a los datos, nos quedemos hoy en focos, ¿no? En puntos de actuación. Y el punto de actuación era qué clase de regreso. Tenemos una oportunidad, surgió en bastantes puntos, y cuando Alejandra al principio nos contestó la primera pregunta del estado de situación, habló de una encuesta que nos hace pensar mucho sobre lo que pasa por dentro de nuestros alumnos y alumnos, ¿no? Habló de la crisis socioemocional. Y creo que eso también la tenemos nosotros, como instituciones que trabajamos en la organización de la sociedad civil. Hemos tenido un enorme impacto que tenemos que mirar, impacto propio, y que nos lleva a ese imperativo categórico que mencionó Alejandra, que mencionó Darwin, que salió también como punto en común, ¿no? El imperativo categórico, pero ya kantiano, es decir, todavía más atrás del imperativo de educación, ¿no? Moral, con las diferencias que también comentaron ustedes y la enorme desigualdad y el triste récord que tiene nuestra región de ser la más desigual de la Tierra. Imagínense lo que va a hacer después de que las mediciones nos vengan con lujo de detalle, ¿no? Entonces creo que esta segunda frase del imperativo categórico nos queda a nosotros como responsabilidad también de organizaciones civiles, ¿no? ¿Cómo pasar a la acción? Porque creo que no tenemos alternativa. La situación es muy trágica, y creo que ha surgido de las diferentes conversaciones estas sombras que están en Latinoamérica. Darwin hizo un repaso sobre luces y sombras de Dominicana y sobre el esfuerzo extraordinario de familias. Eso creo que nos obliga a todos, nos obliga a nosotros, nos obliga a Reduca, nos obliga como organizaciones de sociedad civil a pensar esta reinvención de la escuela que ustedes también sintetizaron, que tiene mucho que ver con este derecho a la innovación, que es obligatorio y que lo tenemos que nosotros manifestar, y la importancia de la medición, ¿no? Darnos cuenta que no es posible que escondamos debajo de la alfombra lo que ha sucedido en estos 2 años. Tenemos una tendencia a decir que esto continúe, y la verdad que creo que ese imperativo de vuelta nos lleva a pedir que la reinvención sea concreta, ¿no? Y esto tiene que ver con el rol del Estado, que fue la última de las intervenciones, el rol del gobierno. David hizo un foco en funcionarios, Darwin habló del atreverse, que fíjense que nos vuelve a unir y a hilar con el concepto de que el temor superó los datos, superó la ciencia. Y acá el atreverse también tiene que superar ese temor que tenemos a una verdadera reinvención para defender lo que bien expuso Alejandra, que es el derecho de aprender, es nuestra esencia, es nuestro eje, nuestra columna vertical de Reduca. Y allí podemos hacer un reclamo muy juntos de la serie de condiciones que también mencionaba Alejandra, de la pedagogía que necesitamos, pero creo que el mensaje final es de vuelta reclamo que tenemos que hacer como una organización de incidencia a los gobiernos, en que este es el momento. No podemos mirar para el costado. Yo creo que este es el momento donde debemos reinventarnos, debemos unirnos,
sin peleas tontas de ideología, pero con un plan concreto. Y en eso creo que vamos a apoyar mucho desde Reduca con estos foros, Verónica, así que sigamos en esta línea y ojalá podamos hacer este encuentro de ministros número 4 que tenemos ya en puertas, porque tenemos que poner esto sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los amigos que han participado hoy, desde David, Darwin, Alejandra y Manuel. Creo que hemos puesto las perspectivas desde nuestros países, pero también desde la región de América Latina, que comparte desafíos, pero también puede compartir respuestas, aprender unos de otros, impulsar las mejoras. Así que tomamos nota de muchas preguntas que quedaron para el siguiente foro, que esperamos poder organizar en un plazo de algunas semanas. Estaremos informándoles y les deseamos un excelente día en todos los países de América Latina, a funcionarios, amigos de universidades, de fundaciones y de todas las organizaciones de sociedad civil, así como medios de comunicación que también han sido aliados de esta etapa en que se vive la educación de una manera distinta. Que tengan un buen día. Saludos a todos desde Reduca.